Roda de Bará es una pequeña población de escasamente 3.000 habitantes en temporada baja de turismo, situado cerca de la antigua Vía Augusta, lugar de especial importancia para los romanos, que construyeron en el centro de su trazado el arco de triunfo más importante de nuestras comarcas, el Arco de Bará. Dedicado al emperador Augusto, su construcción en el año 13 a.C. se debe al mandato testamentario expreso de Licio Licinio Sura, quien dedicó el monumento al genio del emperador. Roda de Bará es una población sencilla, carente de gustos excesivos, que debe su potencial económico especialmente al turismo, que en épocas veraniegas y vacacionales duplica el número de habitantes que hacen vida en la población el resto de los meses del año. La ermita de Roda de Bará está dedicada a la Mare de Déu de Bará. De estilo neoclásico del siglo XVIII, se construyó en el lugar sobre el cual, con anterioridad, se levantaba la iglesia de Sant Pere de Bará, que aparece documentada por primera vez en el siglo XII, en plena época medieval. El mar es el elemento que tienen en común todas las poblaciones costeras de la Costa Daurada, porque el mar les da una idiosincrasia y un tipismo que las hace únicas, a pesar del esfuerzo que a veces cuesta contener el mar embravecido, haciéndose necesaria la construcción de contrafuertes para preservar el terreno y que los caminos que discurren cerca del agua, creando un paisaje singular, no desaparezcan bajo la fuerza incontenible de las mareas. Una de las urbanizaciones con más encanto de Roda de Bará es el Roc de Sant Gaietà, hacia donde nos dirigimos. La entrada a la urbanización se encuentra a solo unos pocos metros del arco. Una vez dentro, el túnel del tiempo nos traslada a una época, posiblemente a unas cuantas décadas hacia atrás, hacia los años 50 o 60 del siglo pasado. El conjunto de casas, blancas, encaladas, de cara al mar, se levantan entre las playas con la Palliseta y la Punta de la Guineu, con un estilo mediterráneo, con dejos arábigos, modernistas, que crean un conjunto de una belleza tan extraordinaria que el estado de ánimo se relaja y se olvida la prisa. Es preciso pasear por sus calles empedradas, pasar a través de sus portales, saludar a sus vecinos, sentarse en cualquiera de sus terrazas, dejarse deslumbrar por el fragmento de mar que puede verse desde aquí y dejarse revolver el cabello por la marinada que refresca el ambiente del verano, soplando del mar hacia la tierra, pero que también ha retorcido con la fuerza de su impulso los pinos que paran el primer golpe del viento. Colonizada por los turistas y los visitantes a lo largo de los meses veraniegos, el Roc de Sant Gaietà es visitable en cualquier época del año, especialmente recomendable en invierno, cuando el sol cae superficial y es agradable su contacto sobre la piel del rostro, cuando no quema ni lesiona, sino que proporciona una benéfica calor, propicia para tomar baños de sol. El paisaje es idílico y las sensaciones que el Roc de Sant Gaietà hace crecer, deliciosas, pero es preciso continuar el itinerario a través de los distintos ecosistemas y paisajes que conforman al litoral de Cataluña.
De nuevo desde el aire, la uniformidad de la Costa Daurada puede llevar a confundir. Pero no nos dejemos engañar por el azul del agua del Mediterráneo, ni por el cielo radiante sin ni un rastro de nubes. A vista de pájaro, la reserva marina de Masía Blanca parece bastante pequeña, pero a nivel de suelo de ninguna manera lo es. Asentada firmemente ante el Francàs, ya en el término del Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès, Masía Blanca es un enorme roqueral, una plataforma submarina que desde que está protegida de la pesca, aloja en su interior una buena cantidad de especies marinas que han ido repoblando la zona con un gran esfuerzo. Los antiguos romanos que repoblaron esta zona desplazando los poblados íberos que ya estaban instalados aquí, descubrieron que en Comarruga brotaba un manantial de aguas termales, con claras propiedades curativas, medicinales y terapéuticas, y de hecho este enclave fue uno de sus preferidos para tomar las aguas, igual las del actual Riuet como las que desembocan en el estanque. Aún hoy las aguas beneficiosas, sanadoras, que brotan del manantial de Comarruga, las aprovechan igual los visitantes y turistas como los nativos, que toman las aguas en cualquier momento del año, porque excepto en caso de riada después de una tempestad fuerte, esta agua es clara y saludable, al alcance de todo el mundo. El estanque de Comarruga es un contenedor de aproximadamente 1 metro de profundidad situado en el centro del núcleo. Está limitado por una breve construcción de estilo modernista que da acceso al agua a través de 2 escalinatas, desde las cuales y en sus miradores los observadores ociosos pueden contemplar las idas y venidas de la gran cantidad de peces que conviven en su fondo y se desarrollan en sus aguas dulces. Mira, estem recollint aquí ara mostres dels diferents tipus de plàncton que es troba en aquestes aigües. Aleshores, és un treball d'equip, o sigui, hi ha companys que s'estan dedicant als peixos, els estan retratant totes les espècies i llavors volem mirar les que són pròpiament d'aigües dolces o aigües salobres i les que poden haver entrat salobres procedents del mar. Aleshores, volem fer uns panels informatius cara al públic, en els quals hi sortiran el retrat dels diferents tipus de peixos i una mica d'informació sobre les seves característiques. També estem estudiant la cadena alimentària que hi ha aquí dins. Aquí ningú llença menjar en absolut, o sigui, no és com una piscifactoria que llencen menjar, sinó que aquí el menjar es crea. O sigui, tenim aquí les aigües termals que porten aigua i nutrients i tenim aleshores tota una sèrie de plàncton, d'algues unicel·lulars, algues més complexes, i que aquestes serveixen d'aliment a petits crustacis i altres animalons que serveixen per sa compte d'aliment amb els peixos. Avui hem començat el treball i aquí tenim algunes de les mostres. Veus, per exemple, aquí mateix aquesta és 0,6 que és l'any, 0,2 el mes, 18 que és el dia i és la mostra 0,2 recollida per Meritxell, per exemple. Aleshores, com sabem cada un d'ells les parts de l'estany que ha estat prospectant, doncs ja tenim les dades, ja podem relacionar les dades perquè pot ser que trobem diferències entre unes parts de l'estany i altres. En fi, i això és com... Això després ho revisarem als laboratoris de l'Institut de Batxillerat, on treballem l'Olga i jo, i amb el material que tenim allí i recollirem tota aquesta informació. Ho analitzarem i ho recollirem. El estanque, al tratarse de un espacio urbano, está sometido a todo tipo de inclemencias, incluida la suciedad. Por ello, Sotavent anualmente organiza una limpieza del estanque, aprovechando también la buena predisposición de un buen número de voluntarios, que convierten un día de limpieza en una jornada festiva y lúdica, que además de ser beneficiosa para el medio ambiente, lo es también para las distintas especies que viven en el estanque. La
Las especies más representativas que viven en las aguas dulces del estanque de Comarruga son las carpas, las lubinas y las anguilas, la mayoría de ejemplares de un tamaño considerable. Su vida transcurre sobre un lecho de algas que purifican el agua y la liberan de partículas. En este sentido, es muy importante mantener el agua siempre en condiciones, ya que tratándose de un reducto semicerrado, aunque en contacto con el mar que tiene a escasos metros, si el grado de contaminación fuese elevado, la vida sería completamente imposible y el estanque quedaría desierto en muy poco tiempo, perdiendo así su gracia y su riqueza como ecosistema. Cuando cae la noche, la dinámica vital dentro del estanque cambia sustancialmente, especialmente porque algunos individuos duermen aprovechando las horas de oscuridad, mientras que otros las aprovechan para alimentarse, para salir de sus cavidades, para acampar libremente y sin peligro, como las anguilas. En este caso, el objetivo de esta inmersión nocturna es observar el comportamiento de los depredadores por excelencia del estanque, las anguilas y las lubinas. Observamos y registramos sus idas y venidas. Calafell, colindante con el término del Vendrell, es una población histórica, abierta al mar, de gran tradición pescadora y marinera, que se ha visto impulsada por los empujones de los tiempos modernos, dejando atrás su tipismo conservado únicamente en el casco antiguo y creando espacios lúdicos y turísticos para los visitantes que desean pasar aquí sus vacaciones. En el Paseo Marítimo de Calafell, hoy se celebra una fiesta llena de color, brillante, con música, baile, intercambio y multiculturalidad. El motivo de la celebración no es lo más importante. Cualquier excusa es buena para dejarse llevar por el ritmo y sentir que los pies se van solos ante una melodía hermosa. Dicen que no existe lenguaje más universal que el de la música, y este encuentro así parece indicarlo.
De nuevo en el mar, ahora el objetivo de Sotavent no es otro que los biotopos que hay instalados ante la playa de Calafell. Unos cuantos años atrás, el espacio que visitaremos fue concebido para la reproducción y la proliferación de algunas especies que corrían serio peligro de extinción y desaparición en el litoral catalán. Esto pasaba hace unos cuantos años. La inmersión desvela la escasez de peces y de vida hoy mismo, en nuestros días. Solo el fondo arenoso y pelado da la bienvenida a los submarinistas. El fondo arenoso y una barca de pesca bautizada con el nombre de Escarlata, hundido en el año 1995 para que sirviese también de espacio de reproducción y proliferación de los peces. Por lo que demuestran las imágenes, está claro que esta buena intención se vio truncada hace ya mucho tiempo. No hay ningún pez, ninguna alga, ninguna forma de vida. Solo las costillas del barco, bastante bien conservado, su estructura claramente visible, el lecho sobre el que yace y nada más, absolutamente nada más. La imagen es desoladora y nada tiene que ver con las imágenes que pudieron captar las cámaras en el año 1995. En el año 1987, el Departament d'Agricultura, Ramadería y Pesca de la Generalitat, juntamente con distintas cofradías de pescadores y la Dirección General de Pesca Marítima, inició el proceso de colocación de estructuras de hormigón y de obra en ciertos puntos de la costa catalana, como l'Ampolla, Salou, Calafell, Vilanova y la Geltrú, la Bahía de Roses y Lloret de Mar, entre otras. Calafell fue uno de los puntos favorecidos por esta iniciativa. La intención solo era una: crear una zona de protección y de albergue para las distintas especies de peces que pudiesen vivir aquí, creando así un espacio de repoblación y dispersión de individuos que repoblarían el litoral catalán. En la primera fase del año 1987, llamada Calafell 1, se protegió una zona de 0,27 hectáreas, y en una segunda fase, 10 años después, Calafell 2, que protegió 320 hectáreas más. Una superficie bastante considerable si tenemos en cuenta el tamaño de los peces que podrían vivir aquí. Según desvelan las imágenes, en un primer momento la iniciativa tuvo éxito y se consiguió que distintas especies tomasen pie en los biotopos artificiales, especialmente las vacas serranas, las doradas, los salmonetes, los mabres y también distintas especies de moluscos y de algas. Los pulpos y los calamares, por ejemplo, venían a desovar a esta zona y parecía que el éxito estaba asegurado. Pero solo lo parecía. El primer problema con el que chocaron los biotopos es que los peces tomaron familiaridad con los visitantes, circunstancia que fue aprovechada por los pescadores, sentenciando con ello la perdición de la zona. Esta es una práctica que de ninguna manera debería llevarse a término.
Dar confianza a los peces para que salgan de sus guaridas, para que tomen confianza y estén tranquilos ante la presencia de los submarinistas. Porque en cualquier momento no es un submarinista con una cámara quien se le acerca, sino un pescador con el anzuelo que captura el pescado sin ningún tipo de problema, hasta terminar con los ejemplares de mayor tamaño, hasta terminar con su desarrollo en la zona. El segundo gran azote para los biotopos han sido las artes claras aplicadas a la pesca. En este caso, con la utilización de una olla que la cámara captó completamente abollada después de haber sido golpeada para llamar la atención de los peces y poderlos así pescar más fácilmente. El tercer factor han sido las prácticas de pesca de arrastre, que han exhaurido el fondo, destrozándolo todo a su paso, agotando un sistema que no estaba todavía consolidado y que ahora, a causa de estas maniobras, ha desaparecido para siempre sin paliativos. Las imágenes actuales así parecen demostrarlo. Es preciso remitirse a imágenes de archivo del año 1995 para hacerse una idea de lo que habría podido ser este espacio marítimo si la pesca con malas artes y el abuso excesivo del medio no hubiesen terminado con él. Así pues, estas imágenes resultan ser únicas e irrepetibles.
la necesidad de concienciación y de tener muy claro que el respeto a los ecosistemas es la primera condición para que prosperen y crezcan. Todo ello es de vital importancia para que los fondos marítimos del litoral de Cataluña tengan ecosistemas bien asentados, perfectamente delimitadas las zonas aptas para la pesca y bien establecidas las otras zonas dedicadas a la reproducción de las especies marinas, las que tienen valor culinario y gastronómico, igual como las que realizan una función de equilibrio en el ecosistema, manteniéndolo en condiciones óptimas para el desarrollo de la vida, como las algas, especialmente la posidonia, las algas verdes en forma de filamentos, indispensables para la buena oxigenación del agua y para la alimentación de los peces. Tan solo de nosotros depende terminar con todo o anteponer el respeto y los cuidados a la naturaleza a la explotación vertiginosa y sin escrúpulos que se ha impuesto como práctica habitual hasta ahora y desde hace ya bastante tiempo. Es el momento de dejar atrás este espacio muerto, buscando nuevos destinos más esperanzadores. Será, quizá, en próximos capítulos.